Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestros videos de fundamentos de química orgánica. En esta ocasión vamos a hacer un video bastante completo donde revisaremos temas como la hibridación de orbitales, la polaridad en los enlaces típicamente hallados en química orgánica y las formas de representación de estructuras químicas. Así es que sin más, pues vamos a darle. Lo que vamos a ver en este video serían los conceptos de hibridación de orbitales. Veremos los orbitales de tipo sp3, sp2 y sp. Continuaremos con el tema de polaridad en los enlaces comúnmente hallados en química orgánica. Seguiremos con las formas de representación de estas estructuras que vamos a hallar en química orgánica. Y cerraremos con un ejercicio integrador donde veremos cómo se enlazan estos tres temas y lo que hemos revisado también en los videos previos. Empecemos entonces con la hibridación de orbitales de tipo S y tipo P en química orgánica. Recordemos que habíamos platicado en un video previo que la estructura del metano, si la construyamos bajo la teoría del enlace por electronvalencia, tendríamos que se formarían tres enlaces de tipo carbono-hidrógeno a partir del traslape de los orbitales 1s del hidrógeno y los orbitales de tipo 2p del carbono. El cuarto enlace que se formaría se daría por el traslape entre los orbitales 1s del hidrógeno y el orbital 2s del carbono. Entonces, si lo vemos esto de manera gráfica, aquí tenemos la representación del orbital 1s de los hidrógenos y tenemos los orbitales de la segunda capa de valencia del átomo de carbono. Y si los ponemos ahora sobre el plano cartesiano, poniendo en el centro el núcleo del átomo de carbono, lo vamos a poner aquí, tenemos que tener que los enlaces carbono-hidrógeno por el traslape de los orbitales de tipo 1s y los orbitales 2p del carbono, los tenemos que hacer sobre los ejes X, Y, Z respectivamente. Estos enlaces tendrían que ser equivalentes entre ellos porque el tipo de traslape es el mismo. Pero el cuarto enlace se tendría que formar por el traslape entre los orbitales de tipo S. Vamos a colocarlo por acá, donde tenemos el traslape entre el orbital 1s del hidrógeno y el orbital 2s del átomo de carbono. De tal suerte que si yo simplifico un poco esta representación, yo tendría que los enlaces van a darse por el traslape de los orbitales 1s y 2p del carbono, los tendría que colocar de esta manera y tendríamos un ángulo de enlace de 90 grados entre ellos. Esto lo podemos ver claramente porque es justamente el ángulo que se forma entre cada uno de los ejes. Y el cuarto enlace, que tendría que ser no equivalente porque está siendo formado por el traslape, un traslape diferente a los que se formaron, a los enlaces que se formaron por el traslape de los orbitales S y P. Lo vamos a representar aquí de un color diferente justamente para denotar que tiene que ser un enlace distinto a los otros tres. Entonces aquí nuevamente resaltamos que tiene que ser tres enlaces equivalentes y uno distinto. El hecho de que estos tres enlaces sean equivalentes y uno distinto, en este modelo, pues tendría algunas consecuencias. Por ejemplo, la reactividad. Al tener un enlace distinto, tendríamos que esperar que este enlace se comportara también de manera diferente al ser enfrentado con otras estructuras químicas. Sin embargo, la realidad experimental es que los cuatro enlaces son equivalentes. Al tener también un enlace distinto, esperaríamos que la polaridad fuera un poquito diferente de cero para el caso del metano, tendría que tener una cierta polaridad, sin embargo el metano es una molécula que consideramos que es no polar. Y una evidencia también que da muy al traste con esta idea de representación que hicimos basándonos en los principios iniciales de la teoría de enlace por electronvalencia, los ángulos de enlace son de 90 grados, pero de manera experimental se sabe que los ángulos de enlace son de 109 grados. Esto coincide con una teoría que surgió después de cuando se empezaron a plantear las teorías de enlace, que es la repulsión de pares de electrones de la última capa de valencia, que nos indica cómo se puede predecir la geometría de las moléculas. Bajo el principio de esta teoría, se cumple justamente que los ángulos de enlace son de 109 grados, de tal suerte que en conjunto la evidencia experimental nos dice que el modelo que planteamos con los principios básicos de la teoría de enlace por electronvalencia no es correcto, ese modelo no es correcto y entonces necesitamos hacer alguna adecuación. Simplemente para recordar que dice esta teoría de la repulsión de electrones para determinar las geometrías de las moléculas,
pues justamente el grado de repulsión va a modificar la geometría de la molécula, tratando de minimizar la repulsión que exista entre los pares de electrones que no están formando un enlace. Entonces esto va a causar una cierta deformación y vamos a ver cómo esto justamente se va a ver cuando entendamos el concepto de hibridación. Si bien el concepto de hibridación de orbitales surgió primero, pues también muchas veces se muestran juntos los conceptos de la hibridación de orbitales y lo que dice la teoría de repulsión de electrones de última capa de valencia. Entonces, bien, pues veamos en qué consiste este concepto de la hibridación. La combinación de orbitales atómicos es un concepto que nosotros ya vimos, lo vimos cuando vimos cómo se formaban los orbitales moleculares y vimos justamente que los orbitales moleculares se forman por la combinación lineal de orbitales atómicos. Recordando algunos principios que nos dice esta combinación lineal de orbitales atómicos, nos dice que el número de orbitales se debe conservar, es decir, que si yo estoy estoy combinando dos orbitales atómicos, me genera dos orbitales moleculares, si lo recuerdan de un video previo. Entonces, esto es importante. También otra cosa que era importante era que estos orbitales deben ser semejantes en energía para que pudiera ocurrir esta nueva combinación. Pues bien, Linus Pauling resolvió justamente los problemas de por qué el metano sí tiene 4 enlaces equivalentes a partir de esta combinación lineal de orbitales atómicos, pero aplicándola sobre el mismo átomo. En lugar de aplicar que la combinación se daba entre orbitales atómicos de distintos átomos, él concluyó que se podía hacer esta combinación lineal en los orbitales atómicos del propio átomo, y esto va a permitir generar nuevas formas de orbitales. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces siempre partimos de la configuración electrónica. Aquí ponemos la configuración electrónica para el átomo de carbono, ya casi no la sabemos de memoria. Recordamos cómo se hace el llenado de estos orbitales, siempre del de menor energía al de mayor energía. Y esto nos deja que tenemos cuatro electrones en los 4 orbitales del átomo de carbono, dos localizados en el orbital de tipo 2s y los otros dos, uno en el 2px y otro en el 2py. Recordando la forma de estos orbitales, recordamos que los orbitales de tipo S tienen forma esférica y los orbitales de tipo P tienen esta forma como de peras o mancuernas. Entonces, si yo aplico la combinación de orbitales atómicos, al combinar 4 orbitales atómicos puros, tendría que tener 4 orbitales atómicos híbridos, que voy a denominar sp3 justamente por el número de orbitales que estoy combinando. Un orbital de tipo S con 3 orbitales de tipo P. Al final, estos orbitales híbridos van a resultar que tienen un 25% de carácter S y un 75% de carácter P. Esto dado por la contribución que está dando cada uno de los orbitales. Entonces, ahora si yo veo cómo va a quedar estos orbitales híbridos, pues yo aquí veo que van a tener una menor energía que los orbitales de tipo P puros. Los orbitales de tipo sp3 híbridos, al tener esta menor energía, se consideran más estables que los orbitales de tipo P y por lo tanto van a generar interacciones más eficientes que los orbitales de tipo P. Si vemos la forma de estos orbitales, vemos que pues se parecen un poco a la forma de los orbitales de tipo P. Lo vemos un poquito deformados con uno de los lóbulos más grandes en comparación con el lóbulo que tenemos aquí marcado en color rojo. Esta deformación aparente del orbital se debe justamente a cómo es el traslape en términos de la función de onda. Una parte del orbital P va a estar en fase con el orbital de tipo S cuando se hace la combinación lineal, y en la otra parte, el otro lóbulo va a estar fuera de fase, va a estar en una fase diferente, y esto va a ocasionar justamente esta diferente forma del orbital. De hecho, en muchos textos podrán encontrar que este lóbulo que está en color rojo muchas veces se omite, no porque no exista, sino porque no contribuye a la formación de enlaces y porque en términos de tamaño pues es más pequeño que el orbital que sí participa en la formación del enlace. Si nosotros vemos cómo nos va a quedar ahora en el espacio la disposición de estos nuevos orbitales de tipo sp3, vamos a poner aquí en el plano cartesiano, vemos que no nos van a quedar como antes cada uno en su propio eje, sino que nos van a quedar como en medio de cada uno de los planos. Solamente un orbital lo vamos a plantear que queda en este caso sobre el eje de las Y,
mientras que los otros orbitales me van a quedar como dispersos en el plano, dando una forma como tipo tripié, más o menos una forma de tipo de tripié, justamente dando la geometría de tipo tetraédrica, que ya predice después la teoría de repulsión de los electrones en la última capa de valencia. Como sería, pues, no muy conveniente estar dibujando a cada rato las moléculas en su forma de orbitales, recordemos la forma de representación de los enlaces que vimos a partir de las estructuras de Lewis, donde yo los represento con líneas, como lo vemos aquí. Entonces, si yo aplico esta hibridación tipo sp3 para el metano, tendríamos esta forma de representación, donde voy a poner sobre el mismo plano estos dos enlaces, este que quedó sobre el eje y este que quedó en el plano que está formando el eje de las Y y el eje de las X, y este ángulo de enlace que se va a establecer aquí va a ser de 109 grados, como lo predice la teoría de repulsión de electrones de última capa de valencia. Y vemos aquí algo que es interesante en términos de representación. Vemos que aquí los otros dos enlaces que está formando con el átomo de hidrógeno, con los átomos de hidrógeno, vemos que uno lo hemos puesto en forma de cuña, como una especie de triángulo de color negro. Lo que está representando esto es que este átomo de hidrógeno está como salido del plano. Si ustedes están viendo, por ejemplo, este video en un celular o en una tablet, lo que representaría es que este átomo de hidrógeno está saliendo de la pantalla y se está acercando hacia ustedes. Mientras que el átomo de hidrógeno que he dispuesto aquí en líneas punteadas, con líneas punteadas al átomo de carbono central, lo que estaría representando está como por atrás de su celular, por atrás de su pantalla, y está alejando de ustedes. Esta forma de representación me permite identificar que la geometría del átomo de carbono es de tipo tetraédrico, recordarnos a la forma de un tripié. ¿Cómo se da la formación de enlaces compuestos de carbono que van a tener esta hibridación de tipo sp3? Va a ser muy similar a lo que ya aprendimos con la teoría de enlace por electrón valencia y que recordamos con la teoría del orbital molecular. Igualmente se respeta el hecho de que los traslapes frontales nos generan enlaces de tipo sigma y los traslapes de tipo lateral nos generan enlaces de tipo pi. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero construir la molécula del metano, pues aquí voy a poner mi átomo de carbono central y cada uno de los nuevos orbitales híbridos de tipo sp3, cada uno con un electrón. Y ahora voy a plantear el traslape con los orbitales tipo 1s del átomo de carbono, perdón, los átomos de hidrógeno con estos nuevos orbitales de tipo sp3, traslape frontal, por lo tanto se forman enlaces de tipo sigma y la representación que ya vimos en la diapositiva anterior. Pero no solamente puedo formar enlaces de tipo carbono-hidrógeno, sino también puedo formar enlaces de tipo carbono-carbono. Entonces ahora, si yo quiero construir esta otra molécula que se llama etano, donde tengo ahora la formación de un enlace carbono-carbono que vamos a denotar acá. Entonces vuelvo a construir igualmente mi modelo de orbitales. Aquí tengo el carbono en su hibridación sp3 y voy a ponerle igual sus electrones y planteo el traslape frontal, ¿no? Con los orbitales 1s de los átomos de hidrógeno, con estos tres, 1, 2 y 3. El otro orbital que vemos aquí que tiene justamente su electrón está dispuesto para formar este enlace carbono-carbono, como estamos planteando aquí. Entonces, este traslape entre orbitales sp3 me está generando de igual manera un enlace de tipo sigma. Y ya lo que resta simplemente es volver a completar los traslapes, como lo hicimos con la molécula del metano, y entonces ya tendremos la estructura del etano, en términos de su representación de orbitales. Para no dibujar en cada momento los orbitales, bueno, podemos recurrir a la convención de representar los enlaces por líneas, y vemos que de todos modos en esta representación estamos respetando la geometría justamente tetraédrica del átomo de carbono, poniendo un átomo de hidrógeno hacia adelante y un átomo de hidrógeno hacia atrás. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de hibridación a átomos distintos al carbono? Entonces vamos a revisar el caso del amoníaco para ejemplificar al átomo de hidrógeno y vamos a representar a la molécula del agua para representar el caso del oxígeno. Empecemos con el átomo de nitrógeno. Como siempre, partimos de la configuración electrónica. Entonces aquí tenemos la configuración electrónica para el átomo de nitrógeno.
hacemos el llenado de los orbitales, como lo vemos aquí. Entonces nos queda el 2s con 2 electrones, 2px1, 2py1 y 2pz1, y aquí los tengo ya representados. Entonces ahora recordamos la forma de los orbitales que ya vimos hace unos minutos. Hacemos la combinación de orbitales atómicos. Esto me va a generar que los 4 orbitales puros me dan 4 orbitales atómicos híbridos. Y hago el llenado de estos nuevos orbitales híbridos. Si aquí tengo 5 electrones, 2 aquí, 2, 3, 4, 5. En los orbitales híbridos también tengo que colocar 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5 electrones, ¿no? Entonces aquí, de manera arbitraria, yo puse aquí este par de electrones en los orbitales de tipo sp3, digamos el tercer orbital de tipo sp3, porque al ser equivalentes estos 4 orbitales, no importa si empiezo a llenarlos de izquierda a derecha, o en este caso arbitrariamente yo lo puse aquí en el número 3. Al final, en términos de energía, son equivalentes. Recordamos la forma, ya explicamos por qué se deforma un poco esta mancuerna de los orbitales p. Hago como se ven en el plano cartesiano. Vemos que igual nos van a generar una forma casi de tipo tetraédrica. El átomo de nitrógeno lo ponemos en el núcleo del átomo de nitrógeno, lo ponemos en el centro de este plano cartesiano, y vemos justamente nuevamente cómo nos quedan aquí los 3 electrones. Pero ¿qué pasa con este orbital de aquí? Este orbital de aquí pues tiene este par de electrones que estamos poniendo aquí. Recuerden que los electrones los puedo representar como puntos en la convención de Lewis. Ahí los tengo ya dibujados. Y entonces aquí yo tengo que entonces ese par de electrones es un par de electrones no compartido que vamos a localizar sobre un orbital de tipo sp3. Este hecho es muy importante para entender la reactividad de los compuestos que tienen nitrógeno, como las aminas, por ejemplo, o las amidas, que van a tener estos átomos de nitrógeno, al tener este par de electrones no compartido, van a presentar una reactividad diferente. Por eso es muy importante que entendamos cómo surge que este par de electrones esté no compartido. Claro, aquí estamos dibujando moléculas neutras. Este par de electrones no compartido pues puede funcionar también en ciertas reacciones químicas, generando algunas reacciones interesantes, reacciones tipo ácido-base, por ejemplo, que veremos en algunos videos más adelante, pero que van a generar en ese momento compuestos con carga. Entonces, bueno, digamos que de momento para estas moléculas neutras, este par de electrones no compartido se va a localizar sobre este orbital de tipo sp3. Como la existencia justamente de este par de electrones no compartido, como vamos a decir, comprime un poco a los demás ángulos de enlace. Vemos que justamente el ángulo de enlace entre los átomos de hidrógeno va a disminuye a 107, disminuye un par de grados en comparación a la geometría que vimos con el átomo de carbono, y eso se debe a que va a existir una repulsión entre este par de electrones con los electrones que tenemos aquí localizados sobre el enlace nitrógeno-hidrógeno. Esa mayor repulsión pues justamente comprime ahora estos enlaces de aquí, y por eso vemos esa reducción en el ángulo de enlace. La geometría, aunque es muy similar a la forma tetraédrica, se denomina geometría de tipo pirámide trigonal justamente por esta presencia del par de electrones no compartido en el átomo de nitrógeno. Si ahora revisamos el caso del átomo de oxígeno para la molécula del agua, nuevamente partimos de la configuración electrónica del átomo de oxígeno, hacemos el llenado de los orbitales, recordamos aquí la forma, recordamos que la combinación de 4 orbitales atómicos me genera 4 orbitales atómicos híbridos, tipo sp3 en este caso. Tenemos aquí el llenado de los nuevos orbitales híbridos, entonces contamos cuántos electrones tenemos, 2, 4 y 6 electrones, pues entonces también lleno estos 6 electrones, como lo ve aquí. Vean que nuevamente de manera arbitraria llené este, al final son orbitales híbridos equivalentes. Recordamos la forma de estos orbitales, hacemos como se ven en el plano cartesiano, localizamos en el centro de este plano cartesiano al átomo de oxígeno, y vemos como ahora tenemos dos orbitales de tipo sp3 que tienen ya un par de electrones, que sería
este de aquí y este de aquí, y que lo estamos representando justamente acá, ¿no? Entonces, ahora tenemos dos pares de electrones no compartidos sobre el átomo de oxígeno cuando está en forma neutra. Justamente esta presencia de estos dos pares de electrones no compartidos junto con la alta electronegatividad del oxígeno en comparación al nitrógeno o al carbono va a ser responsable de muchas de las cuestiones de reactividad en las moléculas que tenemos átomos de oxígeno, como los alcoholes, los éteres o inclusive los compuestos derivados del grupo carbonilo. Y como lo veremos más adelante, incluso mucho más adelante, todavía se revisan más estos conceptos, pero esta es la base, el poder entender de dónde surge que el átomo de oxígeno tenga dos pares de electrones no compartidos. Bueno, también lo podemos entender a partir de este concepto de hibridación. La geometría que se adopta es de tipo angular. Justamente al tener dos pares de electrones no compartidos, hay una mayor compresión todavía en comparación a la que vimos con el carbono y con el nitrógeno, y el ángulo de enlace se va a 104 grados. La formación de enlaces carbono-nitrógeno o carbono-oxígeno, o incluso podríamos decir nitrógeno-oxígeno, va a ser muy similar a la que vimos para la formación de enlaces carbono-carbono. Aquí, por ejemplo, si representamos cómo se va a formar este enlace carbono-nitrógeno para esta amina, esta metilamina que tenemos aquí, digo, todavía no vemos nomenclatura, pero bueno, así se llamaría. Tenemos aquí nuevamente nuestro átomo de carbono en su hibridación sp3. Le ponemos sus electrones cada uno de los orbitales, como ya lo vimos en las diapositivas previas. Hacemos el traslape con los orbitales 1s del hidrógeno. Y ahora hacemos el traslape de tipo frontal con un orbital de tipo sp3 en el átomo de nitrógeno. Entonces aquí estamos teniendo justamente este traslape frontal para formar un enlace de tipo sigma. Y vemos que aquí ya hicimos también la formación de los enlaces de tipo sigma con los átomos de hidrógeno. Y dejamos aquí este par de electrones no compartido que ya explicamos para los compuestos que tengan átomos de nitrógeno. Si hacemos el mismo ejercicio ahora para este alcohol, para el metanol, donde tenemos un enlace de tipo carbono-oxígeno, pues tenemos la misma situación, ¿no? Partimos otra vez de nuestro átomo de carbono con hibridación sp3, le ponemos sus electrones, planteamos el traslape con los orbitales 1s de los átomos de hidrógeno, tenemos aquí este orbital ya listo para el traslape frontal con un orbital de tipo sp3 del átomo de oxígeno. Colocamos los electrones en estos orbitales sp3. Vemos que aquí ya formamos entonces el enlace sigma entre el carbono y el oxígeno. Y entonces nos quedan aquí los dos pares de electrones no compartidos que ya habíamos visto, que son este de aquí y este de acá. Y entonces nos queda un orbital con un solo electrón que está listo para hacer el traslape con el orbital 1s del átomo de hidrógeno para hacer el enlace oxígeno-hidrógeno. Si usamos la representación que vimos hace un momento para el metano, donde vimos justamente cómo hacemos la representación de esta forma tetraédrica, pues aquí vemos que se repite nuevamente la misma idea, ¿no? Este hidrógeno que está viendo hacia adelante, está viendo hacia nosotros, lo pintamos en cuña de color negro, y en líneas punteadas planteamos el enlace con el átomo de hidrógeno que está viendo hacia atrás de su pantalla. Pero podemos ver que la formación de enlaces pues es muy similar a lo que ya habíamos visto con la teoría del enlace por electronvalencia. Lo que está cambiando aquí es la forma que estamos proponiendo para los orbitales que van a participar justamente en la formación de estos enlaces. Entonces ahorita pues ya entendimos cómo se forman estos enlaces sigma, estos enlaces sencillos. Pero ¿cómo vamos a ocupar el concepto de hibridación para formar los enlaces dobles y los enlaces triples? Bueno, la formación de dobles y triples enlaces va a requerir otro tipo de hibridación. Al final hay que entender y recordar que el concepto orbital no es que el electrón viva en una caja, sino es un concepto de un espacio probabilístico. Y como tal, esta combinación de orbitales atómicos se puede dar de diferentes maneras. Entonces podemos formar orbitales híbridos de tipo sp3 por la combinación de un orbital 1s y tres orbitales p, como ya lo vimos,
pero también podemos tener combinaciones de un orbital S con un orbital, con dos orbitales de tipo P para formar tres orbitales híbridos sp2. Entonces noten que aquí nos está sobrando un orbital P no lo estamos combinando con los orbitales S. Entonces este orbital P que sobra, por decirlo así, es el que va a participar en la formación del doble enlace, en este caso para la hibridación sp2, y para la última combinación que tenemos un orbital de tipo S y un orbital de tipo P que se van a combinar para formar dos orbitales híbridos de tipo sp, pues tendremos entonces dos orbitales P que están sobrando. Entonces aquí, pues si hacemos lo mismo que planteamos para la hibridación de tipo sp3, tenemos aquí la configuración para el carbono, estamos representando ahí los orbitales como ya lo vimos. Hacemos la mezcla ahora, no de los cuatro orbitales, sino que vamos a poner este orbital 2s con este orbital 2p, pero también vamos a invitar a este orbital de tipo 2py, y vamos a dejar a este orbital 2pz solito, sin hibridar. Entonces estamos combinando tres orbitales atómicos para generar puros, para combinar tres orbitales atómicos híbridos, y vamos a dejar un orbital p sin hibridar. Estos nuevos orbitales de tipo sp2 van a tener un carácter S del 33% y una contribución de los orbitales de tipo P del 33%. Pues aquí si vemos cómo va la forma, pues la forma es muy similar a la que vimos con los orbitales de tipo sp3, cambia un poco en términos del tamaño, y tenemos el orbital 2p solito. Aquí vamos a ponerlo en color verde café para que sea más fácil identificar que es un orbital que no ha quedado hibridado. Si lo ponemos ahora en el plano cartesiano, vemos que entonces los orbitales de tipo sp2 me quedan los tres orbitales sobre un mismo plano, mientras que perpendicular a ellos voy a poner al orbital de tipo p. Entonces digamos que los orbitales de tipo sp2 me van a quedar sobre el plano xy, y sobre el plano z voy a pintar al orbital de tipo 2pz, como lo estamos viendo aquí. Entonces, si yo recurro a la convención de los enlaces representados a través de una línea, entonces tendría justamente esta forma de una forma de tipo Y, que se denomina geometría trigonal plana, donde los ángulos de enlace que van a existir serían de 120 grados. Aquí podemos ver justamente cómo quedan sobre el mismo plano. Los enlaces van a quedar sobre el mismo plano, de ahí el nombre de geometría trigonal plana, mientras que el orbital P va a quedar perpendicular a ellos, como si fuera una especie como de cruz, ¿no? Donde en un eje estarían los tres enlaces de tipo sp2, mientras que perpendicular a ellos estaría el orbital de tipo P. Entonces, este orbital P justamente que no se combinó va a ser el orbital que va a permitir la formación del doble enlace. Entonces, recordemos que los enlaces sigma se van a formar por el traslape frontal para generar justamente los enlaces sigma, y los enlaces pi se forman por traslape lateral. Entonces, el doble enlace se va a formar por el traslape frontal del orbital sp2 con otro orbital de tipo sp2, en el caso de un enlace carbono-carbono, con un doble enlace, y por el traslape lateral de un orbital p con otro orbital p, o pudiera ser también un orbital de tipo D. Aquí vamos a hacer la representación de cómo sería esto. Entonces tenemos aquí nuestro átomo de carbono en hibridación sp2, y entonces voy a proponer aquí primero el traslape frontal de los orbitales sp2 con los orbitales 1s del hidrógeno para formar enlaces carbono-hidrógeno. Ahora voy a poner aquí enfrente de este, voy a poner otro átomo de carbono con hibridación sp2, y voy a proponer que se van a acercar para hacer este traslape frontal entre orbitales de tipo sp2 en este caso, y esto va a generar un enlace de tipo sigma. Algo que no habíamos comentado, pero que es un buen momento para hacerlo, es que los enlaces de tipo sigma van a permitir el libre giro de las moléculas. Aquellas moléculas que estén enlazadas únicamente por enlaces de tipo sigma van a tener una alta flexibilidad molecular, justamente porque el traslape que se va a dar para dar enlace de tipo sigma no necesita romperse para que la molécula pueda girar. Entonces, los enlaces de tipo sigma
van a permitir este libre giro. Ahora vemos aquí que estos orbitales ya los traslapé y ya formé el enlace sigma. Y vemos aquí que este orbital de tipo P y este orbital de tipo P los tengo paralelos uno frente al otro, y entonces puedo proponer que se va a dar un traslape frontal entre ellos, un traslape de tipo lateral entre ellos, para generar entonces un enlace de tipo pi. Este enlace de tipo pi, además de ser más débil que los enlaces de tipo sigma, no permite el libre giro de las moléculas, ya que si este enlace lo quisiéramos girar, estaríamos rompiendo el traslape, se perdería eficiencia en el traslape, y al no existir el traslape, pues se rompería el enlace, de tal suerte que los enlaces de tipo pi van a conferirle rigidez a la molécula, justamente porque no se permite este libre giro. Si ocupo el lenguaje, la representación de enlaces a partir de líneas, pues tendría entonces que los enlaces de tipo sigma, carbono-hidrógeno, 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 lo estoy marcando en amarillo, y aquí en el doble enlace, un enlace sería de tipo sigma, y el otro enlace que voy a marcar aquí en color rojo va a ser de tipo pi. Ahora, para la idea de los triples enlaces, pues en lugar de tener una hibridación de tipo S2, tengo que pensar en otro tipo de hibridación, y voy a pensar en la hibridación de tipo SP, donde solamente voy a combinar el orbital S, lo voy a combinar únicamente con un orbital de tipo P. Entonces aquí, al mezclar un orbital de tipo 2S con el otro orbital, aquí en este caso voy a mezclarlo con el 2px, dejando al orbital 2py y al orbital 2pz sin hibridar, me generaría un orbital de tipo sp con una contribución del 50% de carácter S y una contribución de carácter P, justamente porque es un orbital de cada tipo, ¿no? 50-50, ¿no? Entonces, si yo veo la forma de los orbitales, me queda de esta manera para los orbitales de tipo sp, y los orbitales de tipo 2p pues me quedan solitos sin alterarse su forma. Cuando los llevo yo aquí al plano cartesiano, vemos cómo me genera ahora la formación de este orbital híbrido de tipo sp, que me quedaría de manera lineal sobre un solo eje, y voy a poner de manera perpendicular a ellos un orbital de tipo 2p y el otro orbital de tipo 2p para este átomo de carbono. Y la geometría que se establece es de tipo lineal de 180 grados. ¿Cómo se da la formación del triple enlace? Bueno, pues entonces aquí vamos a tener igual un traslape frontal del orbital de tipo sp y un traslape lateral, en este caso dos traslapes laterales de los orbitales p que me están sobrando. Entonces vamos a ver cómo se ve esto gráficamente. Aquí tenemos mi átomo de carbono en hibridación de tipo sp, donde tenemos aquí sobre este eje, en la línea, tenemos los orbitales de tipo sp, y tenemos aquí un orbital p, lo vamos a remarcar todavía más con el marcador de tipo amarillo sobre este eje, y en color azul voy a resaltar el otro orbital sp que no se ha hibridado. Entonces, cuando yo planteo cómo se va a formar el triple enlace, aquí estoy haciendo un traslape con el orbital 1s de un átomo de hidrógeno, me queda el otro orbital híbrido para hacer el enlace, para formar parte del triple enlace. Aquí pongo otro átomo de carbono de hibridación sp, planteo el traslape frontal para formar entonces el enlace sigma entre estos dos átomos de carbono, y voy a proponer dos traslapes laterales. Aquí tenemos el primer traslape lateral para formar el primer enlace pi, y con los otros orbitales de tipo p que no se hibridaron, voy a proponer el otro traslape para formar el otro enlace de tipo pi. Aquí, si esta imagen no les ayuda mucho, bueno, aquí planteamos otra imagen donde estamos viendo aquí de color amarillo, estamos viendo aquí el traslape frontal para dar el enlace de tipo sigma, y aquí estaremos viendo el traslape para formar un enlace de tipo pi, y aquí estaríamos viendo el otro traslape para formar
el otro enlace de tipo pi. De tal suerte que la molécula que planteamos aquí sería la molécula del acetileno, donde estamos planteando un enlace carbono-hidrógeno de tipo sigma. Planteamos otro enlace de tipo sigma para el otro átomo de carbono. Aquí ponemos el otro enlace sigma con el átomo de hidrógeno. Y estaríamos planteando dos enlaces de tipo pi, 1 y 2, para estar formando entonces el triple enlace que une a estos dos átomos de carbono. ¿Por qué es importante entender e identificar el tipo de hibridación? Para poca cosa, ¿no? Es muy importante identificar el tipo de hibridación porque es importantísima para determinar la geometría molecular. Ya platicamos que los átomos con hibridación sp3 van a tener esta forma de tipo tetraédrica, los de tipo sp2 trigonal plana, los de tipo sp de tipo lineal. Entonces la forma de las moléculas va a estar basada mucho en el tipo de hibridación de los átomos que la van a conformar. Entonces también dijimos parte de la libertad de giro, ¿no? Que pueden tener dependiendo del tipo de hibridación. Si tienen hibridación sp3, pues van a tener libertad de giro. Ya con hibridación de tipo sp2 y de tipo sp que estén formando dobles y triples enlaces, pues ya la libertad de giro se restringe. Entonces, la geometría molecular es muy importante dentro del mundo de la farmacología o de la parte de la bioquímica, entender que el reconocimiento molecular depende muchísimo de la disposición espacial de los átomos. Entonces, por ello es muy importante entender estas ideas de la hibridación. Una consecuencia de la hibridación sp3 y la geometría tetraédrica que adopta el átomo de carbono es que los compuestos de átomos de carbono con hibridación sp3 van a presentar un fenómeno que se denomina quiralidad. Esto lo vamos a platicar más adelante, pero es un concepto que es muy, muy importante poderlo entender justamente en sus fundamentos de química orgánica. También la isomería cis-trans es consecuencia de las hibridaciones de tipo sp2 para formar dobles ligaduras, dobles enlaces, y estas isomerías de tipo cis-trans, al no haber libertad de giro, entonces yo no puedo convertir esta forma cis en esta forma trans sin romper el doble enlace. Entonces va a ser muy importante el visualizar que los átomos de carbono de tipo sp2 no tienen esta libertad de giro cuando están formando dobles enlaces. También las propiedades físico-químicas y de reactividad pueden influenciar justamente estos dos aspectos. Aquí como ejemplo estamos mostrando la reacción entre un átomo de carbono de tipo sp3 en color negro con una sustancia que se llama amiduro de sodio y vemos que no reacciona. Mientras que si lo ponemos con un átomo de carbono con hibridación sp3, esta molécula sí reacciona formando un carbono con carga negativa. Entonces es una reacción de tipo ácido-base que ya pronto las vamos a revisar. Y entonces esto nos da cuenta que los átomos de carbono con hibridación sp3 son más ácidos que los átomos de carbono con hibridación sp3. Entonces los sp son más ácidos y los sp3 son menos ácidos. Entonces esto se ha dado justamente por el carácter S que tienen los átomos de carbono de tipo sp. A mayor carácter S van a tener mayor acidez en comparación con los átomos de carbono de hibridación sp2 o sp. Por otra parte, también el visualizar el tipo de hibridación es importante para las rutas sintéticas, para pensar una estrategia de síntesis, ya que como dijimos hace un momento, la hibridación es importante porque modifica la reactividad o puede participar en la modificación de la reactividad de las moléculas. Entonces también cuando queremos visualizar una estrategia de síntesis, es muy importante ver el tipo de hibridación y esto nos va a permitir entender qué tipo de reactivos podemos poner para generar los distintos productos químicos. Otro ejemplo de la influencia del tipo de hibridación y el tipo de enlace que estamos formando lo tenemos en este ejemplo, en estos valores de la ruptura homolítica. Le llamamos ruptura homolítica a que si yo rompo este enlace, cada átomo que participa del enlace se queda con un electrón. Recordemos que aquí al ser un enlace tipo covalente, hay dos electrones que están siendo compartidos, en este caso por el átomo de carbono y por el átomo de hidrógeno, y si yo planteo una ruptura homolítica, cada uno se lleva un electrón de este enlace. De tal suerte que entonces yo aquí lo que estoy viendo
es que si yo pongo un átomo de carbono de tipo sp unido a un hidrógeno, la ruptura homolítica es de necesito 120 kilocalorías por mol para romper este enlace, lo cual nos está diciendo que los enlaces que se forman con este tipo de hibridación son más fuertes en comparación cuando la hibridación es de tipo sp3. Vean que cuando la hibridación es de tipo sp3 solamente se requieren aproximadamente 100 kilocalorías por mol, lo cual nos está diciendo que este enlace es más fuerte en comparación a este enlace. Por otra parte, aquí tenemos otro ejemplo de por qué los enlaces pi es importante visualizarlos también. Son enlaces que son más reactivos, son enlaces más débiles que los enlaces de tipo sigma. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Para ver la ruptura homolítica de, en este caso, un triple enlace, vemos que solamente se requieren aproximadamente 60 kilocalorías por mol, lo cual lo hace mucho más débil este enlace en comparación con los otros dos que revisamos. En general, pues aquí tenemos esta tabla que nos resume todas las propiedades que acabamos de ver. Los orbitales de tipo sp3 se forman por la combinación de un orbital de tipo 1s y 3 orbitales de tipo p. El carácter s es de 25%, la geometría es tetraédrica. Esta idea es importante para identificar sin errores el tipo de hibridación que tienen los átomos cuando estamos viendo una molécula. Es más útil contar el número de átomos o pares de electrones no compartidos que están unidos a él. Un error típico es pensar que los átomos de carbono o de nitrógeno o de oxígeno con enlaces sencillos son de sp3, los de enlace doble son de tipo sp2 y los de sp son los que son de triple enlace. Y en un gran porcentaje se cumple esta regla, pero no en todos. Entonces, para no caer en este riesgo de en qué casos sí, qué casos no, lo más útil y conveniente es contar el número de átomos o pares de electrones unidos a él. Digamos que esta idea de los enlaces sencillos, dobles o triples, es una idea general, pero no es la idea global que debemos tener. La longitud de enlace también cambia justamente por qué tan eficiente es el traslape. La mejor eficiencia de traslape lo tenemos con los orbitales de tipo sp, y eso lo vemos denotado con la longitud de enlace y la fuerza de enlace. Y el ángulo de enlace también va a variar debido justamente a consecuencia de la geometría, que para el caso de enlace carbono-carbono de hibridación sp3 es de 109 grados, para sp2 de 120 y de sp2 120 y de sp es de 180 grados. Entonces, esta tabla de algún modo resume de manera general todo lo que hemos visto del concepto de hibridación. Vamos a continuar ahora con la idea de polaridad. La idea de polaridad ya revisamos un poco en el primer video que platicamos del concepto de electronegatividad. Entonces, por eso me va a permitir abordarlo de una vez, porque ya es un concepto que de alguna manera vimos de manera breve. Entonces, ¿qué es la polaridad de un enlace? Bueno, recordemos que el concepto de polaridad se refiere a la separación de densidad electrónica, lo que conduce a la presencia de un momento dipolar o un momento dipolo, que se va a representar con la letra mu, con la letra griega mu, se mide en device y es una unidad vectorial, es decir, es una unidad, es un parámetro que posee magnitud, pero también posee dirección. Esta separación de densidad electrónica nos va a conducir a que un extremo lo tengamos cargado negativamente y un extremo lo tengamos cargado positivamente. Entonces, si lo llevamos a este concepto, a un enlace entre dos átomos, un átomo va a atraer mayormente hacia sí los electrones, y este átomo que atrae hacia sí los electrones tendría el extremo negativo, y el otro átomo que no atrae hacia sí los electrones tendría el extremo positivo. Si se acuerdan, esta idea la vimos en el primer video y es la idea de electronegatividad. De tal suerte que la polaridad del enlace está dada con base en la diferencia de electronegatividad. A mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad en el enlace. Entonces, si lo trasladamos ahora esta idea al tipo de enlace, el enlace iónico tenemos la máxima separación de cargas. De hecho, ahí tenemos cargas formales, hacemos el cálculo de cargas formales, tenemos una carga formal positiva y una carga formal
negativa formando este enlace iónico, lo cual nos denota justamente la mayor polaridad en este enlace. Y en el otro extremo, donde no tenemos diferencia de electronegatividad, tendríamos los enlaces covalentes no polar, donde ningún átomo atrae hacia sí la densidad electrónica de manera preferente. Vamos a ver posteriormente que hay momentos donde sí un átomo puede atraer hacia sí con mayor preferencia a los electrones, pero eso se da en ciertas condiciones. Y en medio de toda esta gama, pues tendremos los enlaces covalentes polares. Justamente la mayor polaridad va a estar dada con base a qué tan diferentes son en sus valores de electronegatividad los átomos que participan en este enlace covalente polar. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos esta tabla donde tenemos un enlace flúor-flúor, enlace carbono-hidrógeno en el metano, enlace oxígeno-hidrógeno en el agua y un enlace en un compuesto iónico en el hidróxido de sodio. Entonces vemos los valores de diferencia de electronegatividad de 0, de 0.4, de 1.4 y 2.6, que me permiten catalogarlos como un enlace covalente no polar, definitivamente el primero entre los dos átomos de flúor. El enlace carbono-hidrógeno es covalente y prácticamente lo podemos considerar no polar. La diferencia de electronegatividad es muy pequeña, por lo tal podemos considerarlo prácticamente como no polar. Ya, eso sí ya no es para el enlace oxígeno-hidrógeno, donde sí el oxígeno con su alta electronegatividad prácticamente lo convierte cualquier enlace en un enlace covalente polar, y todavía más con el enlace oxígeno-sodio, una mayor diferencia de electronegatividad, y entonces el tipo de enlace es de tipo iónico. Algo que es importante dentro del concepto de polaridad es cómo nosotros representamos este momento dipolar. Entonces, por ejemplo, hay dos maneras de representarlo. Una es a través de flechas y otra es a partir del uso de los parciales de carga. Entonces aquí, por ejemplo, para el átomo de flúor, pues no hay momento dipolar, enlace de tipo no covalente, ningún átomo es más electronegativo del otro. Entonces decimos que el valor de mu es de 0. Para el enlace carbono-hidrógeno, que dijimos que es prácticamente no polar, pues podemos decir que es casi de 0. La diferencia de electronegatividad está un poquito cargada hacia el carbono, entonces, bueno, sí es ligeramente polar el enlace, pero digamos que vamos a prácticamente considerarlo no polar. Para el enlace oxígeno-hidrógeno, en este caso el oxígeno es el átomo que es más electronegativo. Entonces la manera de representar que ese oxígeno es el átomo más electronegativo y que justamente atrae así la densidad electrónica va a ser usando esta flecha, donde vamos a poner la punta de la flecha en dirección hacia donde esté el átomo más electronegativo, en este caso el oxígeno, y a veces esta línea se puede poner, a veces no, pero lo recomendable es ponerla, y eso nos está indicando que este es el átomo menos electronegativo del enlace que se está formando. Otra manera de representarlo es ponerle estos valores de delta. Estos valores de delta justamente nos representan una carga parcial, por diferencia a las cargas formales que inclusive las poníamos encerradas en un círculo, que dijimos que era una convención que nos conviene usar. Y aquí viene otra razón por la cual nos conviene usar esa convención, porque nosotros podemos representar la presencia de polaridad a partir de estas cargas parciales. Entonces, esto me representa que este átomo de hidrógeno tiene una carga parcial positiva, es decir, no es una carga formal positiva, pero sí tiene menor densidad electrónica. Y en cambio el átomo de oxígeno le estoy poniendo un delta negativo que me está indicando que este átomo está trayendo hacia sí con mayor eficiencia la densidad electrónica en virtud de que es un átomo más electronegativo. Entonces, estas dos maneras son maneras de representar que el enlace es polar, ya sea a través de flechas o a partir del uso de deltas. ¿Cuál se usa? Depende de la situación. De hecho, pues puedes usar las dos incluso al mismo tiempo, pero dependiendo de la situación, a veces te convendrá mejor visualizarlo con las flechas o a veces te convendrá visualizarlo con el uso de los deltas. Para el caso de los compuestos de tipo iónico, no se usa como tal esta representación de momento dipolar porque ya son átomos que tienen cargas formales. Entonces aquí ya tener una carga formal positiva y una carga formal negativa las tenemos que representar así. Tan así que de hecho esta representación que pusimos aquí arriba sería incorrecta porque está implicando que el enlace oxígeno-sodio sería tipo covalente, lo cual no es cierto.
Entonces pues mejor lo borramos porque entonces esa representación sería incorrecta y la representación correcta sería poner el hidróxido de sodio de esta manera, con un sodio con carga positiva y el grupo hidroxilo con carga negativa. Si revisamos los mapas de potencial molecular electrostático, vemos claramente, por ejemplo, aquí los dos átomos de flúor, ninguno atrae así de manera preferente la densidad electrónica. Vemos que ambos tienen alrededor de sí la misma zona roja, entonces podemos ver que ninguno atrae así de manera preferente la densidad electrónica. Cosa que no vemos, por ejemplo, aquí en el metano, lo que decíamos justamente, el átomo de carbono atrae un poquito hacia sí la densidad electrónica, como estamos viendo aquí en esta zona que está de color rojo. Recordar que las zonas que están en color rojo nos indican la presencia de mayor densidad electrónica. Las zonas que están en azul, en colores fríos, nos indican zonas con menor densidad electrónica. Aquí en el átomo de oxígeno, pues lo podemos ver todavía mucho más dramático. Y aquí, bueno, en el caso del compuesto iónico, pues claramente vemos que la densidad electrónica está localizada sobre el átomo de oxígeno. Podemos hacer este mismo análisis para moléculas más complejas. Por ejemplo, aquí si lo hacemos para la acetona, donde tenemos distintos tipos de enlace. Tenemos enlaces carbono-carbono, que bueno, no tendrían diferencia de electronegatividad, pero también tenemos enlaces carbono-hidrógeno o carbono-oxígeno. Entonces la diferencia de electronegatividad ya la tenemos ahí. El tipo de enlace lo podemos catalogar como prácticamente no polar para el enlace carbono-hidrógeno, o valente polar para el caso carbono-oxígeno. Y la representación del momento dipolar la podemos hacer de esta manera, donde pues prácticamente estos enlaces carbono-hidrógeno no los voy a juzgar, porque me estoy diciendo que es prácticamente no polar, pero este enlace sí, este enlace carbono-oxígeno sí lo puedo juzgar. El momento dipolar está claramente orientado hacia el átomo de oxígeno, entonces yo puedo representarlo con una línea como lo vimos anteriormente, y yo puedo ver entonces que yo puedo hacer este análisis no solamente para enlaces, sino que si yo hago la sumatoria de todos los momentos dipolares, yo puedo generar un momento dipolar global de toda la molécula. Y aquí lo estamos representando todavía más con un delta más sobre el átomo de carbono y un delta menos sobre el átomo de oxígeno. Todavía lo complemento más con la representación en los mapas de potencial molecular electrostático, donde vemos claramente que la densidad electrónica se deslocaliza la podemos encontrar claramente sobre el átomo de oxígeno. La polaridad es algo tan importante, es muy importante, y para muestra un botón está relacionada con muchas propiedades físico-químicas de las sustancias, y una de ellas es la solubilidad. La solubilidad va a estar relacionada con la polaridad. Un disolvente polar va a disolver sustancias polares y un disolvente no polar va a disolver sustancias no polares. El cómo ocurre esto es tema de otro video, pero de momento quedémonos con esta idea. Entonces, de tal suerte, si yo tengo estas dos moléculas, una es el ácido fumárico y otra es el ácido maleico. El ácido fumárico es este de aquí, el ácido maleico es este de acá. Entonces, si yo hago el análisis de sus momentos dipolares, el átomo de oxígeno es más electronegativo, atrae hacia sí la densidad electrónica. Podemos entender por qué esos diferentes valores de solubilidad acuosa. Vemos que el ácido fumárico tiene una solubilidad de 5 gramos por litro, mientras que el ácido maleico a su derecha tiene muchísima mayor solubilidad acuosa de 788 gramos por litro. Es muchísimo más soluble en comparación al ácido fumárico, y esto lo podemos entender con base al análisis de su polaridad. Entonces, por ejemplo, aquí para el grupo de acá arriba, que tiene dos átomos de oxígeno, yo puedo plantear que el momento dipolar va a estar orientado hacia ellos. Y en el caso del grupo que tiene los otros dos átomos de oxígeno, que se llama ácido carboxílico, pero ahorita todavía no sabemos nomenclatura, pues también podemos proponer que lo trae hacia sí. Entonces, de tal suerte que si yo trazara la resultante de esto, este que está apuntando hacia abajo se cancela con el que está apuntando hacia arriba, y entonces puedo decir que esta molécula es muy poco polar, porque los momentos dipolares se están cancelando entre ellos. Por ello, el agua, que es una sustancia muy polar, le cuesta trabajo disolver a esta sustancia que es muy no polar o muy poco polar. Mientras, si me voy ahora con el ácido maleico, pues veo que el momento dipolar aquí se orienta hacia acá, el momento dipolar se orienta
abajo también, pero vean que si yo calculo la, la resultante que resulta de estos dos vectores, me daría entonces que no hay cancelación de momentos dipolares, sino que al contrario, tenemos aquí la resultante, me indica que la molécula es claramente polar y esto permite entender que estas amplias diferencias en solubilidad acuosa para estas dos moléculas. Finalmente, las formas de representación en química orgánica también es algo muy importante, pues justamente es parte de entender este nuevo lenguaje que para muchos de nosotros es la química orgánica y nace justamente con estas formas de representación. Entonces, dentro de las formas de representación en química orgánica, pues tenemos la forma desarrollada, que es la que hemos venido usando más o menos, es la basada en las estructuras de Lewis, donde expresamos cada átomo y cada enlace y cada par de electrones que tenemos en la molécula. Aquí es justamente la que hemos venido usando, donde ponemos todos los enlaces que forman parte de la molécula y todos los átomos que forman parte de la molécula, justamente a partir de las estructuras de Lewis. Pero tenemos otra forma de representación donde tenemos esta manera semidesarrollada, donde nos vamos a ahorrar, por decirlo así, no vamos a expresar los enlaces que tienen, sobre todo con los átomos de hidrógeno, como podemos ver en la imagen, aunque sí vamos a mostrar el número de átomos de hidrógeno que están enlazados. Entonces, por ejemplo, aquí estamos encerrando en color rojo este CH3 y vemos que ponemos en la forma desarrollada, que justamente corresponde a un átomo de carbono que está enlazado con 3 átomos de hidrógeno. Entonces tenemos esta proporción de CH3 que se llama metilo. Ahora si nos vamos con el siguiente átomo de carbono, que estamos encerrando aquí en color amarillo, es un átomo de carbono que está unido con 2 hidrógenos y por eso ponemos CH2, justamente para ahorrarnos los enlaces carbono-hidrógeno. Si nos vamos ahora con el siguiente átomo de carbono, vemos que es otro CH2, otro átomo de carbono que está unido a 2 átomos de hidrógeno. El que está en verde tenemos la misma situación. El que ponemos en color azul está exactamente la misma situación. Entonces vean cómo lo que nos estamos ahorrando es la expresión de los enlaces carbono-hidrógeno. No porque no sean importantes, de hecho pues sí son importantes, pero como vimos que no, la diferencia de polaridad es muy poca, entonces son enlaces que no van a reaccionar tan fácilmente. Entonces cuando van a reaccionar sí los vamos a expresar, pero generalmente esto no ocurre de manera tan sencilla. Y finalmente aquí estamos expresando el grupo hidroxilo y nos estamos ahorrando también el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿no? Como lo podemos ver en la pantalla. Esta manera de representarlos de manera semidesarrollada es bastante útil, nos permite ahorrar un poco en tinta, ¿no? Y nos permite de alguna manera simplificar las estructuras, pues entender un poco mejor. Ahorita pues pudiera parecer que no es muy conveniente, pero créanme que cuando tenemos estructuras mucho más complejas, en comparación al pentanol que tenemos en la pantalla, pues sí se pone más interesante el asunto. Pero tenemos que la manera más usual de representar compuestos en química orgánica es la forma lineangular o de esqueleto. En este caso no vamos a expresar los enlaces con el carbono, pero con el hidrógeno, pero tampoco el número de hidrógenos. Y los átomos de carbono los vamos a expresar como vértices. Entonces, esta sería la manera de representarlo. Entonces, aquí este vértice final estaría representando al CH3 terminal, al CH3 que vemos aquí al final, y cada uno de los piquitos, cada uno donde estamos doblando esta estructura como en zigzag, me está representando la presencia de un átomo de carbono. Y vean que lo que me estoy ahorrando es la representación de los hidrógenos. Los hidrógenos no los estoy poniendo. El único átomo de hidrógeno que puse es el que está unido con el átomo de oxígeno. Esos generalmente sí se ponen. Los que están unidos a átomos distintos de carbono, esos sí los voy a poner. Pero lo que me estoy ahorrando es la representación de los átomos de hidrógeno y la de los átomos de carbono. No estoy poniendo como tal la letra C para indicar ahí la presencia de un átomo de carbono, sino simplemente lo estoy poniendo como un vértice. El de dónde surge esta forma de plantear de manera lineangular es porque primero nos va a simplificar la representación de estructuras muy complejas. Ahorita pues hemos puesto
puras moléculas sencillas y pudiera parecer que no vale la pena invertir en esta forma lineal, pero luego iremos avanzando en el curso y veremos estructuras más complejas y entonces sí se vuelve muy valioso el uso de la forma lineal. Pero también es importante porque nos da una mejor idea de cómo se están comportando las moléculas. Entonces vamos a ver aquí la animación, donde estamos viendo cómo vamos construyendo una cadena de átomos de carbono que están unidas entre ellos, y vemos justamente que la geometría que está adoptando por culpa de la hibridación sp3 que ya vimos, es justamente esta forma como en zigzag. Esta forma en zigzag es consecuencia de la geometría tetraédrica que está adoptando el átomo de carbono en su hibridación de tipo sp3. Entonces, si yo después lo pinto ahora en su forma línea angular, vemos justamente cómo se da este empalme, ¿no? entre la geometría que tenemos en la forma línea angular y la forma que tenemos en cómo se fue dibujando la molécula. De tal suerte que entonces yo puedo usar esta representación para tener una mejor idea de cómo es la geometría de la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula un poquito más compleja, que tenemos que es un ácido carboxílico y tiene un éter ahí en medio. Entonces, si yo uso la forma, por ejemplo, la semicondensada, pues yo tendría que estar representando así, donde tengo aquí que este grupo funcional de aquí se llama ácido carboxílico, está haciendo esta parte de aquí. Tenemos este es H2, que es este de aquí, este oxígeno, que es este de acá, este carbono, que es este de acá, este carbono, que es este de acá, este carbono, que es este de acá, que está unido con un doble enlace a este carbono acá, y aquí tenemos este SH3, este grupo metilo. Entonces vemos que, pues sí nos podemos dar una idea de la conectividad, sí podemos ver cómo están conectados cada uno de los átomos, pero no me da mayor información sobre la naturaleza, por la parte geométrica de la molécula. Si yo uso en cambio la representación línea angular, esto sí ya me da una mejor idea, como pudimos ver, cómo se traslapaban las estructuras, y entonces esto sí ya me da una mejor idea de cómo está ocurriendo la geometría de la molécula. Aquí la clave es entender que cada vértice que está formando parte de este zigzag está formando un átomo de carbono. Otra idea importante es recordar nuestros patrones que ya vimos. Si aquí estoy poniendo un átomo de carbono y no estoy poniendo ninguna carga, tengo que pensar que este átomo de carbono tiene 3 enlaces. Y si no estoy pintando ningún otro elemento, lo que me está indicando es que los 3 átomos que están unidos son átomos de carbono. Entonces, esta es una muy buena idea, una muy buena sugerencia, que si yo no estoy viendo enlaces sobre cada uno de los vértices, tengo que pensar que los enlaces que faltan para completar los 4 enlaces del átomo de carbono están siendo ocupados por átomos de hidrógeno, porque son los átomos que yo no estoy dibujando en esta forma lineangular. Pasar mentalmente de una forma a otra es necesario e indispensable dentro de la química orgánica. Un buen consejo es recordar los patrones típicos de enlace. Si la molécula está neutra, el carbono tiene 4 enlaces. Si el nitrógeno está neutro, tiene 3 enlaces y un par de electrones, que es importante pintarlos. Si es oxígeno, tiene 2 enlaces y 2 pares de electrones. Y si es un halógeno, tiene un enlace y 3 pares de electrones. Entonces, esto es muy, muy importante recordarlo para cuando queramos pasar mentalmente de una forma a otra. Una buena idea, lo que vamos aprendiendo es que si me presentan una forma lineangular, lo que yo puedo hacer es partir de pintar el esqueleto y voy poniendo cada vértice y voy poniendo cada enlace y voy simbolizando los átomos de carbono. Y después simplemente voy contando cuántos enlaces me hacen falta. Entonces, por ejemplo, si pienso en este átomo de carbono, pues me estaría faltando, tengo ya 1, 2, 3 enlaces, entonces me hace falta un cuarto enlace para completar el carbono en su estructura neutra, como ya dijimos, y como no me están diciendo a qué está unido, lo que yo debo concluir es que está unido a un átomo de hidrógeno. Si por ejemplo yo pienso ahora en este, que tenemos acá, aquí ya lo pinté con 2 enlaces a este átomo de carbono, no me están diciendo a qué otra cosa está unida, ok, entonces debo pensar que tiene 4 enlaces, y como no me dicen con qué elemento está unido, lo que yo debo concluir es que está unido a un átomo de carbono. Entonces, por lo tanto, yo tengo un CH2 como lo estoy poniendo
aquí de esta manera. Esto de momento para los que no tengan tanta experiencia pues puede ser un poquito complicado, hay que practicar bastante, pero es importante poder pasar mentalmente de una forma a otra y para ello solamente es practicar. Una buena idea es descargar programas para dibujar estructuras químicas. Aquí no le hago comercial a ninguno. Los 3 programas que estoy poniendo son de acceso libre, son freeware. Solamente hay que llenar un formato de registro y no hay ningún problema. Y son 3 programas muy buenos que tienen bastantes herramientas, además de poder dibujar estructuras químicas. Pues cualquiera de los 3 es bastante recomendable. Les dejo ahí las ligas para que los puedan descargar, pero vale la pena mucho tener un programa de esos instalados en nuestra computadora. Para cerrar este video, un video que quedó larguito, pero creo que hemos tocado temas muy interesantes, vamos a ver este ejercicio integrador. Entonces, en este ejercicio integrador vamos a recordar qué aprendimos en este video. Aprendimos el concepto de hibridación, vimos cómo se forman los enlaces y vimos la geometría que adoptan los átomos. Recordamos el concepto de polaridad, que está basado en la diferencia de electronegatividad y nos indica qué átomos tienen mayor y menor densidad electrónica justamente con base en su electronegatividad. Mayor electronegatividad, delta negativo. Menor electronegatividad, delta positivo. Y vimos las formas de representación que debemos de dominar, aunque la realidad es que la mayor parte del tiempo usaremos la forma lineangular y por ello es importante hacer varios ejercicios para practicar. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Para la siguiente estructura que tenemos aquí, vamos a pasarla primero a la forma desarrollada, indiquemos el tipo de hibridación de los átomos de carbono, indiquemos con flechas o usando la simbología de delta menos y delta más aquellos enlaces donde exista momento dipolar y a partir de este análisis propongamos si la molécula es polar o no, diciendo si existe un momento dipolar global para esta molécula. Entonces empecemos con la forma desarrollada, vamos a pasarlo a continuación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner los átomos de carbono, como ya dijimos, aquí ya me adelanté un muchito, pero pues aquí ya uno ya tiene sus años en esto. Entonces lo primero es poner el esqueleto de los átomos de carbono, poner los átomos de oxígeno y nitrógeno y contar los enlaces. Entonces, por ejemplo, para este átomo de carbono que tenemos aquí, tiene 2 enlaces hacia acá abajo. Voy a poner mejor en otro color para que se vean. Tenemos 2 enlaces que estoy marcando aquí en color naranja, que serían estos 2 que están aquí. Y tenemos un enlace adicional para acá, que sería este de acá. Entonces tenemos 3 enlaces y como no tengo a nadie que me esté indicando con quién está unido, lo que yo concluir es que está unido a un átomo de hidrógeno. Y este mismo análisis lo podemos hacer para los demás átomos de carbono. Por ejemplo, hagámoslo con este de acá, este átomo de carbono de aquí, sería este de acá. Entonces vemos que me está diciendo que no tiene nada unido. Entonces, como el átomo de carbono tiene 4 enlaces, entonces lo que yo debo concluir es que le hacen falta 3 enlaces más y que están unidos con átomos de hidrógeno, porque no me están diciendo con quién está unido. El siguiente punto nos dice que indiquemos el tipo de hibridación de los átomos de carbono. Entonces, algo que típicamente solicitamos los maestros de orgánica es poner con un código de colores o poner con asterisquitos, etcétera, algún código que nos permita identificar el tipo de hibridación. Aquí lo que yo voy a proponer es un círculo rojo para los de hibridación SP3, un círculo azul para los de SP2 y un círculo verde para los de hibridación SP. Y aquí lo importante es recordar cuál es la condición, no aferrarnos a que sea SP3 está unido a enlace sencillo, SP2 enlace doble, SP enlace triple. Si bien en la mayoría de los casos y en moléculas neutras se va a cumplir, en la gran mayoría de los casos que vemos en química orgánica, es una regla más general recurrir a esto, contar el número de átomos o pares de electrones a los que está unido el elemento. Entonces identifiquemos los que son de hibridación SP3, por ejemplo, empecemos con este de acá, que vemos que es un átomo de carbono que está unido a 4 otros átomos, 3 hidrógenos y otro átomo de carbono, entonces está unido a 4 átomos o pares de electrones en este caso.
Si me sigo hacia arriba, ahora veo con este átomo de carbono que está en color azul. Vemos que yo le puse que es hibridación sp2 porque está unido a un átomo de carbono por acá. De color. Está unido a un átomo de carbono para acá. Está unido a un átomo de oxígeno para acá. Y está unido a otro átomo de oxígeno para acá. Vean que no conté el número de enlaces, conté el número de átomos o el número de pares de electrones. Ese átomo de carbono tiene hibridación sp2. Si me voy ahora con los del anillo que tenemos acá, de esta cosa que tenemos acá, tengo aquí, voy a fijar en este átomo de carbono que voy a marcar aquí en amarillo, y está unido a un átomo de carbono, a otro átomo de carbono y a un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, este átomo de carbono también tiene hibridación de tipo sp2. Y podemos ver que los demás átomos de carbono comparten la misma situación, están unidos a 3 átomos cada uno de ellos, y por lo tanto todos ellos van a ser de hibridación sp2. Y con eso concluyo a los átomos de carbono. Pero también puedo hacer el ejercicio para los demás átomos de nitrógeno y de oxígeno que tiene la molécula. Entonces, por ejemplo, si empiezo con este átomo de carbono acá, que me faltó, es de tipo sp, está unido justamente a dos átomos, a este átomo de carbono y a este átomo de nitrógeno. Ahora si me voy con los heteroátomos, entonces este átomo de oxígeno está unido a, le pusimos ahí que es hidratación sp3, y es exactamente correcto porque aquí estamos unidos a un átomo de carbono, a otro átomo de carbono, van dos átomos, pero también tenemos un par de electrones y otro par de electrones. Entonces cumple esta condición de estar unido a 4 átomos o pares de electrones, y por lo tanto es de hibridación sp3. Si voy con el otro átomo de oxígeno que tengo acá de este lado, está unido a un átomo de carbono y a dos pares de electrones. Por lo tanto, un átomo más dos pares de electrones me da esta situación de estar unido a tres cosas, y entonces de hibridación sp2. Y el átomo de nitrógeno que tenemos en la parte superior está unido a un átomo de carbono y tiene un par de electrones, está cayendo en esta situación, por lo tanto es de hibridación sp también. Entonces, así podemos ir haciendo este análisis para identificar el tipo de hibridación de los átomos de carbono. Un análisis que es bien importante es indicar dónde tenemos signos de delta menos y signos de delta más, identificar dónde tenemos átomos que tienen mayor electronegatividad y poder identificar los enlaces donde exista momento dipolar. Entonces, para ello vamos a recordar el orden de electronegatividad: carbono e hidrógeno casi igual, un poco mayor el carbono, y seguido en orden por el nitrógeno y el más electronegativo, el oxígeno. Entonces, los enlaces carbono-hidrógeno, pues prácticamente no los juzgamos, vamos a juzgar los demás enlaces. Entonces, aquí, por ejemplo, juzgamos el enlace carbono-oxígeno del doble enlace que tenemos aquí. El oxígeno le gana, orientamos el momento dipolar hacia el oxígeno. Entre ese átomo de carbono y el otro oxígeno, pues igualmente le gana el oxígeno, pues orientamos hacia él el momento dipolar. Entre ese átomo de carbono y ese oxígeno, pues vuelve a ganar el oxígeno, pues hacia allá orientamos el momento dipolar. Y el otro enlace que podemos juzgar es el enlace carbono-nitrógeno. El nitrógeno le gana al carbono y entonces también ponemos la punta de la flecha hacia el átomo de nitrógeno. Entonces con esto pues ya juzgamos todos los enlaces que pudieran tener momento dipolar. Si usamos la convención de los deltas, entonces me queda que el carbono que está unido al nitrógeno tiene el delta más, y al otro extremo, que sería el átomo de nitrógeno, le ponemos el delta menos. Y así me voy con los otros 4 enlaces que juzgué: delta más para el carbono, delta menos para el oxígeno, y delta más para este carbono, y delta menos para el oxígeno que tenemos aquí en el doble enlace. Vean que algo interesante de este análisis que hicimos muy, muy sencillo sería que este átomo de carbono que voy a poner aquí en negro está como que le están quitando muchos electrones, ¿no? Este átomo de carbono le quita electrones a este oxígeno y le quita electrones a este oxígeno. Entonces digamos que aquí le podemos poner claramente este parcial positivo, lo tiene muy marcado porque ambos átomos de oxígeno que lo rodean le están quitando electrones. Entonces, si yo pusiera alguna entidad
que tuviera carga negativa, esta entidad con carga negativa tendría una mejor atracción por esta zona que tiene carga positiva en comparación con las demás zonas que tengan carga positiva, y desde luego no tendría mucha atracción por las zonas que tengan carga parcial negativa. Entonces, este análisis que hicimos muy simple de ajustar o señalar la electronegatividad, pues es muy importante, nos permite juzgar varias cosas, nos permite aproximar un poco sobre la reactividad de las moléculas. Entonces vean que este ejercicio es muy bueno, pues muy recomendable que puedan hacerlo también con otras moléculas que se les ocurran o que encuentren en la literatura. Y si finalmente proponemos la dirección del momento dipolar global de la molécula, pues claramente vemos que está orientada hacia este nitrógeno y hacia estos átomos de oxígeno también. Entonces el momento dipolar, sin hacer algún análisis de tipo vectorial, que pueda ser muy útil, claramente lo tenemos que orientar hacia esta dirección, hacia donde están los heteroátomos, ¿no? Hacia donde está tanto el átomo de nitrógeno como los átomos de oxígeno. Y eso lo podemos, digo, en papel, ahí terminaría el ejercicio. Claramente la molécula es muy polar, en esa forma que la estamos dibujando. Y si hacemos ahora el mapa de potencial molecular electrostático en una computadora, pues nos daría que tendríamos esta forma de la densidad electrónica, y vemos claramente una zona con alta densidad electrónica aquí, como lo dijimos en nuestro análisis, y también aquí en el átomo de nitrógeno, y claramente el momento dipolar se orienta hacia esta zona. Esto me lo dijo el programa de química computacional, con un momento dipolar de 6.5 dBi, o sea que sí es bastante polar esta molécula. Entonces, pues la recomendación es hacer este ejercicio que tiene 4 pasos: pasar a forma desarrollada, indicar el tipo de hibridación, indicar con flechas o con la simbología delta más, delta menos, los enlaces donde haya momento dipolar, y proponer la dirección del momento dipolar global de la molécula. Con esto podemos hacer toda una globalidad de los temas que hemos visto en este video eterno y también de los otros videos que hemos revisado. Entonces, pues con esto concluimos. Muy recomendable seguir haciendo ejercicios de este tipo. Entonces, pues cualquier duda, comentario, me lo pueden hacer aquí abajo o bien a través de mi correo electrónico. Hasta luego.